Ya se estará grabando la presentación ahí, como está finalizado. Bueno, Ujú. bienvenidos. Primero agradecerles a la organización de este seminario, a Diego, a Omar, a todos los con los que estuvieron organizando este seminario, que la verdad es un esfuerzo muy importante y que da la posibilidad de hacer mucho intercambio con diferentes profesionales en diferentes países, en diferentes regiones de este continente y por qué no también más allá de todo lo que es América Latina, Europa, es muy importante que estemos comunicados. Y bueno, quería agradecerles y también felicitarlos por todo lo que han hecho. En esta ocasión me toca hablar en el cuarto módulo, que elegimos un tema que, que es la evaluación física con énfasis en la resistencia. Mi nombre, para los que no me conocen, es Javier Fadón, soy de Argentina. Más que nada me trabajo en todo lo que es el área de capacitación docente. Soy docente de dos universidades acá de Argentina. Y también trabajo en deporte de alto rendimiento, fundamentalmente en tenis. También he trabajado con algunos futbolistas. No es el deporte que más me ha desarrollado, pero podemos hacer algún aporte para todo lo que es el campo de fútbol también. Y bueno, la idea de hoy es darles algunas herramientas para entender de diferentes formas al concepto de resistencia, cómo la vamos a interpretar y cómo la podemos llegar a evaluar. Va a ser una charla que no se va a extender mucho, más que lo que me interesa mucho es el intercambio posterior, así que voy a invitarlos a luego de esta introducción que voy a dar, participar de manera activa, tanto en el chat como en el audio. La idea es el intercambio, ¿no? Así que sin tanta introducción, después le voy a dar mis medios de comunicación para que sigamos conectados y se estén enterando de todas las novedades y sigamos compartiendo material. Quería decir si se ve todo bien, Diego. Se ve perfecto, profesor. Bueno, como le decía, yo tengo un equipo de trabajo que se llama Preparación Física en Deporte de Situación. Mi nombre ahí está, Javier Fadón. Y somos un equipo de trabajo de diferentes profesionales, el cual coordino, que nos dedicamos a todo lo que es la preparación física, junto con todas las ramas que involucran la mejora del rendimiento. Hablamos de nutrición, de coaching deportivo, de todo lo que es la parte de psicología, de kinesiología. Es decir, tratamos de hacer un equipo interdisciplinario para abordar al deportista y los equipos deportivos de manera integral. El área que me especializo yo es más que nada en la preparación física y estoy tratando de especializarme también en el área de kinesiología, del deporte. Y lo que hoy les vengo a traer es un poco de esa frase que tenemos ahí abajo, que la vengo diciendo hace tiempo y que tiene mucho, mucho que ver con la charla de hoy. Porque a partir de cómo entendamos nosotros lo que es la resistencia, vamos a entrenarla. Entonces, a partir de nuestra concepción de la resistencia en estos deportes, de características abiertas, de situación, como me gusta llamarlo, vamos a poder entender por qué la entrenan de esa manera, ¿no? El temario de hoy básicamente va a ser tres grandes puntos. Repensar las cualidades físicas en los deportes de conjunto, en este caso en el fútbol. Repensar la definición de resistencia y presentar algunas formas de evaluarla. Y obviamente todos estos temas se van a desarrollar en futuros cursos mucho más extensos, que seguramente luego se les brindará información. Pero esto es una introducción a los planteos que vamos a hacer en futuras presentaciones. Entonces la primera parte con la que nos vamos a encontrar es repensar un poco las cualidades físicas en este deporte, fundamentalmente la resistencia. Como ya les dije,
a partir de que nosotros entendamos de alguna manera qué es la preparación física, cómo es la preparación física en estos deportes, cómo se definen las cualidades físicas en estos deportes, vamos a entender, a conceptualizar de una manera diferente a la resistencia, a la fuerza, a la velocidad, a la flexibilidad, entre otras. Y a partir de ahí va a surgir nuestra metodología, nuestros métodos, nuestras formas de generar rendimiento en nuestros deportistas. Por eso es muy importante siempre partir del entendimiento de cómo generamos un concepto de cada cualidad, y a partir de eso vamos a desarrollar diferentes métodos de entrenamiento. También nosotros pensamos en un modelo integral donde la preparación física forma parte de un conjunto, de un modelo interdisciplinario, donde no podemos seguir pensando que la preparación física va ajena a todo lo que tiene que ver con la preparación física técnico-táctica. Es decir, no podemos seguir aislando a la preparación física de lo táctico, lo técnico, lo psicológico. Es decir, nosotros tenemos que empezar a entrenar de manera integral al deportista, trabajar en equipo con el entrenador, con el director técnico, ir siempre a favor del modelo de juego del entrenador, del equipo. La preparación física va a estar siempre al servicio del modelo de juego. Nosotros tenemos que generar una preparación física en función de algo, no simplemente mejorar físico por el físico mismo, sino que esa preparación física sea en función de un modelo de juego. ¿No? Ahí, profe, disculpe que lo interrumpe. No, para nada. Hay una opción para inhabilitar las anotaciones de los participantes. Es la primera vez que sucede, tal vez hace un accidente. Esa opción está en la parte superior. En la Bien, parte superior, en más, me parece, perfecto. Para que se me la fue barra. Sí, sí. más. Sí, más. Compartir, ocultar. Hay Inhabilitar inhabilitar anotaciones. anotaciones. Ya está. No pasa nada. Un accidente. Bueno, claro. Sigamos. Bueno, entonces, todas estas ideas tienen que ver con esta concepción de lo que se llama hoy en día funcional, esta idea del entrenamiento funcional, el entrenamiento para cumplir objetivos. La realidad es que no existe un entrenamiento que no sea funcional, porque siempre el entrenamiento tiene que cumplir un objetivo, pero básicamente nosotros vamos a estar constantemente aplicando principios, ideas, que nos van, que nos van a guiar en el día a día. Eso va a ser la idea de esto de funcional. Tratar de cumplir con determinados criterios, con determinadas concepciones, con determinadas formas de entender el entrenamiento, y eso, al llevarlo a la práctica, en el día a día, nos va a permitir respetar una lógica, respetar un entendimiento de las cualidades físicas, de las formas de entrenarlas, de las formas de evaluarlas. Siempre volviendo a lo mismo, si yo entreno la resistencia, la voy a entrenar de una manera determinada porque yo creo que la resistencia en ese deporte tiene ciertas características. O se entrena de esa manera porque pienso que la resistencia tiene, eh, se define de una determinada manera. Yo siempre a partir de lo que creo que es tal cosa, voy a desarrollar todos unos planteos. Si yo pienso que la resistencia es correr muchos kilómetros, seguramente mis planteos metodológicos sean hacer kilómetros y kilómetros de carrera. Entonces, en función de cómo yo entiendo, es cómo la voy a entrenar. Por eso hay que repensar la definición de resistencia. Y es importante que el preparador físico se comprometa y entienda la estructura de estos deportes. Entiendan en qué espacio de juego se producen, cómo son las características de ese espacio de juego, sus dimensiones.
cómo se da la interacción entre los oponentes, entre los compañeros, entre los adversarios, con el móvil. El concepto de incertidumbre hace referencia a la toma de decisiones, cómo se da el espacio, el tiempo, los objetos, los sujetos, cómo interaccionan en el juego, de dónde proviene principalmente la fuente de estímulos visuales, auditivos, kinestésicos, es decir, entender el esqueleto del deporte para luego poder bajarlo a los trabajos específicos. Yo necesito entender la lógica del deporte, necesito interpretar, necesito entender el deporte para poder preparar al deportista. Si yo no entiendo este esqueleto del deporte, es muy difícil que luego pueda trabajar de manera específica, en este caso la cualidad que nos toca hablar, la resistencia. Yo tengo que entender que esa resistencia la tengo que trabajar en determinado espacio de juego, con determinadas interacciones, con determinadas características que se ponen con los tiempos de juego, el objeto que se pone en juego, que es la pelota, los estímulos que van a ser auditivos, visuales, táctiles. Entonces todo eso lo tengo que tener en cuenta a la hora de diseñar trabajos específicos a futuro. Cuando yo trabajo con un deportista tengo que entrenar todas estas cosas. Va a haber momentos más generales, más específicos, más dirigidos. Ahora vamos a ver un poco de eso. Pero siempre que entreno, al deportista se pone en juego algo de todo esto. Seguramente voy a poner énfasis en alguna o en otra, pero siempre se pone en juego todo eso. Entonces, sabemos que en estos deportes hay mucho de talento, también hay mucho de esfuerzo, que la velocidad, que la rapidez mental para solucionar problemas instantáneamente es la verdadera velocidad en estos deportes, que la fuerza no se trata solamente de desplazar kilos, a lo que asocia uno muchas veces la fuerza, sino que se trata de una fuerza para aplicar en situación, para luchar en la tierra, para luchar en el aire, para llevar a cabo las ejecuciones técnicas con precisión, que la resistencia acá se trata de aquello que me demande resistir y tolerar en el tiempo todas estas ejecuciones técnicas. No podemos interpretar las cualidades físicas de la misma manera en el fútbol que en el tenis, o que en cualquier deporte, y mucho menos en los deportes cerrados. La resistencia, un deporte cerrado como el atletismo, no tiene nada que ver con un deporte abierto como es el fútbol. Entonces, luego de repensar un poco estos conceptos, vamos a pensar realmente cómo entendemos a la resistencia en un deporte de conjunto. Y para eso les traigo un videíto, una pequeña anécdota, que la vamos a ver juntos, del preparador físico de Diego Maradona, que cuenta un poco la historia de cómo empezaron a trabajar juntos de manera individual, y esto también tiene que ver con un poco de repensar y escuchar a los deportistas, que muchas veces nos dan la pista por donde tenemos que ir. Pregunta de un televidente que decía que nos cuente la anécdota de Maradona y las pasadas. No, bueno, eso lo cuento rápido porque es bastante extensa, pero Sí. cuando Diego me ofrece quedarme a trabajar junto a él como su preparador físico personal, en una tarea que inventó él, no existía eso, ¿no? El preparador físico personal de un jugador de deporte de equipo y menos en el fútbol. Y a raíz de su lesión me lo dijo, bueno, ahí estuvimos intercambiando opinión hasta que yo le dije que sí, y el día que prácticamente era el debut, le dije a Claudia, estábamos en Barcelona, que el otro día yo necesitaba evaluarlo muy temprano, a la mañana, le iba a pasar a buscar, y entonces que comieran livianito, que se acostaran temprano, que se portaran bien. Be careful. Y después al otro día lo pasé a buscar y fuimos, y le expliqué de qué se trataba, correr la mayor cantidad de metros durante 12 minutos. Oh, este de Cooper. de Cooper. Entonces, los metros que iba... Yo le iba a marcar los minutos que faltaban para que él regulara la velocidad, porque si empezaba muy fuerte se iba a quemar, si empezaba lento no llegaba. Bueno, él aceptó entrar en calor, después el cambio de frecuenciómetro y salió. Y entonces 11, 10 y 9 yo le iba gritando. Y siempre igual. Digo, estará esperando al último. No, siempre igual, terminó igual. Y cuando falta un minuto, le digo 1 minuto. Cuando te diga basta, quédate ahí, que medimos la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y los metros recorridos. Entonces cuando basta, yo me voy acercando
yo entusiasmado, ¿no? Porque imagínate lo que había hecho, fantástico, y lo tenía Diego ahí. Y cuando voy llegando, él con la mano en Harris y mirarme, dice, esto no sirve para nada. Y yo dije, me quedé sin trabajo el primer día. Le digo, ¿cómo no sirve para nada? Esto lo desarrolló el doctor Kenny Cooper en la Universidad de California. No, no sirve para nada. ¿Cuánto corrí? Entonces, no, me dice, ¿cuánto tenía que correr? Y un jugador como vos, mínimo 3.600 metros. Le tiraste para arriba. ¿Cuánto? No, más o menos. Sí, porque yo después te cuento, he tenido de 4.000 también. Y digo, ¿y vos cuánto tenía que hacer? Entonces yo saco la cuenta, 2.550 metros. Entonces, sin mirarme todavía, ¿y vos cuánto haces? Y yo tenía 32 años, estaba ahí, y mínimo 3.200. Entonces, por primera vez me mira así, levanta la cabeza, agarra la botellita y me dice, entonces el domingo juega vos. Y ahí me quemó todo el libro de fisiología. Y ahí empecé a saber lo que era un futbolista y lo que era un método de fútbol que no existía, porque todo lo que, inclusive mucho de lo que todavía se entrena, son métodos que provienen del atletismo, que son deportes individuales y que no tienen nada que ver con el fútbol. Pregunta. Bueno, después de esa anécdota, nosotros tenemos, si nosotros buscamos definiciones de resistencia, nos encontramos con este tipo de definiciones, ¿no? Donde vamos a ver que muchas de las definiciones tienen estos componentes, ¿no? Soportar la fatiga, esfuerzos prolongados, recuperarse rápidamente. La mayoría de las definiciones tienen esos componentes, ¿no? La realidad es que habría que hacer la pregunta a los propios deportistas, como le pasó en el caso a Signorini, que es el preparador físico. Entonces, ¿existe una resistencia de base para todos los deportes? ¿Existe una definición para todos los deportes? Y la realidad es que no hay ninguna definición que hable de esfuerzos continuos, es decir, no se la define la resistencia como un esfuerzo continuo. Lo que sí encontramos mucho es que se trata de soportar una fatiga. Se nombra la palabra fatiga, pero no se expresa las características. ¿Qué tipo de fatiga? ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que fatiga? No existe una resistencia universal. No existe una única definición de resistencia. ¿Por qué? Porque va a estar anexada a la demanda. Lo que me va a definir, lo que tengo que resistir, es la demanda que me impone el deporte, en realidad. Entonces, la mayoría de los autores de estas ideas hablan básicamente que la resistencia no existe como un objetivo en sí mismo, sino que tiene que ir anexada al rendimiento del deporte. Y que para hablar de resistencia necesitamos sí o sí conocer los patrones de esfuerzo de la actividad deportiva. Necesitamos conocer qué hay que resistir en cada modalidad deportiva. Por lo tanto, cada deporte podría llegar a tener su definición de resistencia. Sabemos que la fatiga depende de muchos factores. Ahí está Maradona haciendo boxeo para entrenar la resistencia. Miren los cambios de paradigma, ¿no? Me gusta una definición que generamos este año con mi equipo de trabajo. Esta fatiga básicamente es la imposibilidad transitoria de continuar con la tarea deseada o de poder llevarla a cabo de una manera efectiva. Es decir, podemos estar fatigados, pero podemos seguir trabajando igual. Lo que pasa es que no va a ser de la mejor manera. A su vez también, algo que me importa remarcar, uniéndome a todo lo que venimos hablando, es que la resistencia, la verdadera resistencia, es el arte de retrasar el error, pero ante demandas específicas, no es ante cualquier tipo de estímulo, sino ante las demandas específicas de la competencia. Entonces, la realidad es que en la actualidad el planteo que se habla del tipo de entrenamiento, sobre todo hablando en este caso de la resistencia, es que cada modalidad deportiva va a tener su propia resistencia de base, y que va a estar condicionada por la especificidad. Constantemente nosotros vamos a ir en idas y en vueltas
a una resistencia de base, pero siempre teniendo como horizonte la especificidad. No existe una resistencia de base para todos los deportes, no existe esa famosa resistencia de base, sino que cada deporte va a tener unos requerimientos de base, pero siempre teniendo en cuenta las demandas específicas de cada modalidad deportiva. Esa resistencia aeróbica, esa resistencia de base, ya se sabe, existen muchos estudios hoy en día, que aquellas intensidades que se consideran de intensidades anaeróbicas pueden lograr incluso las mejores adaptaciones aeróbicas. Es decir, que esa división entre aeróbico y anaeróbico hoy en día no queda clara y no existe, sino que es un continuo. Es decir, que con aquellos entrenamientos de alta intensidad repetida en el tiempo, yo puedo lograr las mismas adaptaciones aeróbicas, incluso mejores, y más específicas a la demanda deportiva de estos deportes de características intermitentes. Entonces, como les decía, esta base aeróbica tradicional de unida a un alto volumen y baja intensidad hoy en día no va de la mano de la realidad. Y ya sabemos que trabajos de alta intensidad logran mejores adaptaciones y logran adaptar al deportista realmente a intensidades específicas, incluso en menos tiempo, con menor inversión del tiempo, sin perder tanto tiempo en trabajos generales e inespecíficos. Entonces los planteos que hoy tenemos que tener en cuenta es preguntas como ¿qué características tiene la fatiga en mi deporte? Entonces podemos partir de una resistencia general de base, pero siempre con la idea de especificidad, acumulando alto volumen de alta intensidad. Una resistencia dirigida, donde cada vez me voy acercando más a la demanda específica, cada vez voy utilizando más a los gestos específicos del deporte, hasta llegar a una resistencia competitiva, donde ahí sí voy a estar muy de la mano de los trabajos con el técnico. Donde generalmente en etapas formativas voy a buscar una cantidad de calidad, donde mientras más me acerco a las competencias se van a agregar elementos propios de la competencia, y cuando estoy en competencia voy a tratar de mantener lo mínimo indispensable de esa cantidad de calidad. Y un ejemplo acá que da el profe Oste es que cuando tomamos distancia de la competencia o de los periodos mucho más competitivos, es decir, esa famosa transición, voy a seguir trabajando específico, pero lo que voy a ir cambiando, por ejemplo, podría ser que voy a hacer menos aceleraciones y desaceleraciones, voy a trabajar con menos sprint, pero siempre voy a tener esa base de especificidad, distancias, tiempos, metros, siempre voy a tener esa especificidad rodeándome, siempre voy a tratar de trabajar lo más específico posible a pesar de estar en periodos generales. Por eso hablamos de diferentes etapas, siempre partiendo de mi concepción de la preparación física, voy a ver cómo voy a evaluar las cualidades físicas, y voy a plantear un continuo de entrenamiento, hablando de entrenamiento general, un entrenamiento dirigido, un entrenamiento competitivo, y la mezcla de todo ello. Cuando hablemos de generales, voy a estar trabajando lejos de la especificidad, pero sin dejarla de lado. Cuando hablemos de entrenamiento dirigido, voy a utilizar más elementos propios del deporte. Cuando hablemos de entrenamiento competitivo, voy a estar haciendo trabajos específicos en cancha, con el entrenador fundamentalmente, trabajando lo físico, lo técnico, todo en conjunto. Los mixtos son los trabajos mezclados de todo. Y la última reflexión de esta parte, sacada del libro de Robin Argemi, es que más allá de la evidencia científica, más allá de los métodos y de los medios, hay que remarcar que es muy importante la experiencia, es muy importante escuchar a los deportistas, es muy importante guiarse por el sentido común, pero siempre tratando de ir y venir a la evidencia científica actual.
no desmerecer la experiencia, pero tampoco basarnos solamente en ella. Tenemos que hacer un continuo entre la experiencia y la ciencia. Porque no podemos seguir entrenando la resistencia del siglo XXI con los métodos del siglo pasado. El deporte cambió, pero también el conocimiento. Entonces no podemos seguir basándonos solamente en la experiencia. Tenemos que actualizarnos constantemente y por eso estamos acá. Entonces, para intentar definir el concepto de resistencia para todos los deportes de conjunto y para todos los deportes de situación, esta definición que damos tiene que ver con que la resistencia va a englobar y se va a poder mejorar de diferentes maneras. Porque va a haber un componente físico, pero también va a haber un componente psíquico-cognitivo, es decir, que yo voy a poder mejorar la resistencia específica siendo mejor en el arte de tomar decisiones. Si yo tomo mejores decisiones, voy a llegar antes a la jugada, voy a llegar con menos gasto energético. Si tengo mayor variabilidad motora en mi acervo motor, tengo mayor alternancia motriz, voy a tener más recursos para tomar mejores decisiones. Si tengo capacidad de tomar esas correctas decisiones, voy a gastar menos esfuerzos en cada decisión. También, si yo tengo una riqueza técnica, voy a poder expresar cada vez y muchas más veces la alta y la máxima intensidad, sobre todo en situaciones relevantes. Entonces, la resistencia no es solamente correr o aguantar mucho tiempo un esfuerzo físico, sino que la resistencia se puede retroalimentar en estos deportes de diferentes cosas. Si yo mejoro mi capacidad de cambiar de dirección, si mejoro mi capacidad de aplicar fuerza en la unidad de tiempo, muy probablemente también pueda mantener la calidad en el tiempo y también me haga más resistente. Entonces, salir del encierro de que la resistencia es cuántos metros corrí, sino cómo los corrí, de qué manera los corrí y qué transcurrió en todos esos metros recorridos. Todo termina siendo y se resume en la capacidad de aplicar fuerza con una buena movilidad y estabilidad en el deportista, y podemos hablar de dos grandes orientaciones. De la expresión máxima, como velocidad y agilidad, y todo eso que se mantiene en el tiempo, ahí vamos a estar hablando de resistencia. Hoy más que nada vamos a estar hablando de mantener estas expresiones en el tiempo. Pero todo tiene que ver con todo. Entonces, tenemos que conocer el concepto de requerimientos, porque la planificación física se tiene que adaptar a lo que pasa durante la competencia. Las demandas físicas de los deportes de situación nos va a decir cómo se van a manifestar los movimientos, cómo de esos movimientos, de esos desplazamientos. Profesor, se le ha cortado el audio. Interpretar que hay que resistir, y cómo vamos a preparar al deportista para eso. Por eso es importante saber los requerimientos de nuestros deportes. Acá damos unos ejemplos de deportes en general y vemos cómo la mayoría de los deportes de conjunto, estamos hablando de 5.000 a 11.000 metros, que son entre 5 y 11 kilómetros, pero más allá de la cantidad total, lo más importante es cómo son recorridos, de qué manera son recorridos, qué pasa en esos recorridos metros, porque a mí no me interesa el total, sino me interesa la calidad de esos metros recorridos. Cómo fueron sus duraciones, cuáles fueron sus intensidades, qué gestos motores demandaron, qué ciclos de estiramiento-acortamiento, qué ángulos de aplicación de fuerza, cuántos arranques, cuántas frenadas, cuántas aceleraciones. Todo eso
es más importante que el cuánto, sino la forma en la que fueron recorridos. Una definición que me gusta es tomada de Casas, que estos deportes se basan en la capacidad de repetir aceleraciones y desaceleraciones durante un juego. Acciones repetitivas, como los cambios de dirección, como las detenciones bruscas, y todo esto se da en variabilidad temporal. Esfuerzos que duran 3 segundos, 10 segundos, 15 segundos, pausas completas o incompletas, es decir, saltos, lanzamientos, carreras, y siempre alguna cosita más que pueda pasar. Todo eso hay que resistir. No solamente los metros recorridos nos van a dar esa información, sino tenemos que entender las características de esos esfuerzos. Tenemos que entender que en los deportes de conjunto, las intensidades pueden ser medidas a partir de las velocidades a las que se desarrollan los esfuerzos, considerado hoy en día aquellos gestos motores que alcanzan los 25 km por hora, son considerados sprint. Aquellos esfuerzos que están entre 19 y 25 son los considerados las carreras de alta intensidad. Esto va a tener mucho que ver con los esfuerzos que son considerados resistencia en estos deportes. Y las carreras de baja intensidad están por debajo de los 14 km por hora. A partir de esto surgen las diferentes intensidades y métodos que se plantean en la bibliografía actual para poder desarrollar la resistencia. Ahí van a encontrar los trabajos de HIIT cortos, HIIT largos, los trabajos de resistencia sprint acumulados, los interval training, y etcétera, que serán temas de otras charlas. Pero a partir de estas intensidades absolutas, podemos cuantificar el rendimiento. Pero no solamente el valor absoluto, sino también empezar a entender que para llegar a estos valores hubo aceleraciones y también hubo desaceleraciones, que hoy en día cada vez cobran más importancia en el rendimiento de estos deportes. Es más importante la cantidad de aceleraciones y desaceleraciones que se alcanzan en un deporte como estos, que muchas veces los sprints de estas características no se logran alcanzar porque no hay tiempo ni distancia para alcanzarlo. O cuando lo estoy por alcanzar me aparece alguna intercepción del balón, algún rival que se me cruza o se interpone en mi camino. Entonces tenemos que entender qué puestos deportivos también logran la mayor cantidad de sprint, cuáles son los puestos deportivos que corren la mayor cantidad de metros a alta velocidad. Todo eso es interpretar y saber entrenar la resistencia en estos deportes. ¿Cómo podemos saber lo que hay que resistir? Primero entender que estos deportes hoy en día, el gol estándar, la forma de medir la resistencia y los requerimientos físicos que se utilizan hoy en día es el Time Motion Analysis y los GPS deportivos. Y que la medida hoy en día para cuantificar la mejora del rendimiento de la resistencia es el aumento de la cantidad de metros recorridos a alta intensidad y a intensidad sprint. Y por otro lado, el aumento de la cantidad de aceleraciones y desaceleraciones que realiza un jugador por partido. Hoy en día, esa es la forma de medir la mejora del rendimiento de la resistencia en estos deportes. Ya el consumo de oxígeno, el famoso test de Cooper, u otros, incluso los yo-yo tan famosos, han quedado de lado cuando aparecen estas tecnologías que algunos clubes tienen acceso. ¿Para todos los puestos lo mismo? No. Tenemos que saber que cada puesto tiene su particularidad. Y cuando no tenemos la tecnología podemos recurrir a estadísticas, podemos recurrir a los estudios, a la evidencia científica, que nos dice que en promedio los jugadores en el 2007 corrían 600 metros, más o menos 172 metros, a intensidades de alta intensidad. Y que corrían 200 metros a velocidad sprint. En el 2010 tenemos acá el estudio de Isalvo, que habla de los metros recorridos de intensidad sprint. Ya vemos que hay una tendencia al aumento en cada puesto con respecto a lo que planteaba Rampini en 2007.
Esto se grafica también acá, en el estudio de Di Salvo, 2009, que ve cómo, a medida que va pasando cada temporada, los deportistas de alto rendimiento, los futbolistas de la Premier League, cada vez, a medida que van pasando la temporada, aumentan los metros recorridos a alta intensidad, los metros recorridos a intensidad sprint, en este caso. Y que la mayoría de estos esfuerzos se producen en distancias menores a los 10 metros. Es decir, no tiene sentido trabajar con distancias que vayan más allá de los 10 metros. Y esto ocurre en todos los puestos. Y como Jean Rampini en el 2007 nos decía, vemos que la tendencia hasta el 2013 es que cada vez los futbolistas de alto rendimiento recorren sprints, distancias de sprint, cada vez recorren más distancia. Es decir, que hay una tendencia a que el deporte cada vez sea de alta intensidad y de máxima intensidad. Que los deportistas mejoran el rendimiento en la capacidad de poder repetir estas intensidades a lo largo de la competencia. Entonces nos encontramos que en el fútbol la mayoría de los sprints duran menos de 4 segundos y que esos sprints se producen cada 90 segundos en promedio. Que la mayoría de los sprints se producen entre los 10 y los 20 metros, que representa del 1 al 11% de todo lo que se corrió. Es decir, que el 11% de toda la distancia que se corre en el partido es la relevante. Porque los sprints están asociados a situaciones relevantes, a quites importantes, a remates, a definiciones, a situaciones límite del partido. Es decir, que lo relevante está ahí. Menos del 3% se hace con pelota. También es un parámetro interesante. Es decir, que con pelota ya es muy difícil alcanzar esa velocidad. Y la cantidad de sprint hoy en día está alrededor de 69-62 en promedio, recorriendo menos de 1000 metros de sprint. Esto va a depender del puesto deportivo. Y los esfuerzos de alta intensidad rondan parecido, alrededor de los 4 o 5 segundos, con un poquito de promedio de mayor distancia, y que los esfuerzos rondan entre 40 y 56 segundos la pausa. ¿Por qué es importante saber esto? Porque nos permite saber y diferenciar lo que es un deportista de mediano y alto rendimiento. Digamos acá, si analizamos la distancia de un deportista, futbolista, de nivel internacional, y un futbolista de nivel nacional, vemos que la diferencia entre la distancia recorrida no es tan significativa, 5%, es decir, que prácticamente recorren lo mismo, casi 10 kilómetros. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos a las situaciones relevantes? Donde los deportistas de nivel internacional, a alta intensidad, recorren un 22% más que un deportista de nivel nacional. Y donde vemos la mayor diferencia es en los metros recorridos a sprint, donde vemos que se produce una diferencia de un 37% entre jugadores de nivel internacional y jugadores de nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que esto nos permite conocer, nos permite detectar quién es un deportista de alto rendimiento y quién no. Y nos permite saber que esos sprints hay que mantenerlos en el tiempo, porque son determinantes y pueden hacernos ganar un partido. Entonces, luego de entender la relevancia de comprender los requerimientos de cada deporte y entender cuáles son las intensidades relevantes, podemos ver cómo podemos evaluar esta resistencia, sabiendo que en estos deportes la resistencia involucra alta y máxima intensidad, involucra esfuerzos que muy pocas veces representan 5 segundos, 10 segundos, con pausas que se duplican o se triplican,
en su duración, que el gesto no siempre es igual, que hay alternancia motora, que encima hay que captar estímulos, hay que tomar decisiones, y esto varía en función de los puestos. Pero si tenemos que hablar de los componentes en común, esfuerzos de alta y máxima intensidad, interrumpidos con pausas variables, donde el gesto motor es variado. Podemos tomar evaluaciones inespecíficas, buscando parámetros fisiológicos de laboratorio. Podemos tomar test de campo, que son mucho más específicos, o podemos basarnos en la tecnología. La idea de hoy es darle herramientas de campo. Recordando que el Time Motion Analysis es el gol estándar que nos permite validar los test de campo. Es decir, nosotros vamos a saber que un test de campo correlaciona con el rendimiento en cancha gracias a todos los estudios que se hacen con el Time Motion Analysis y los GPS. Uno de los test más conocidos es el Yo-Yo Test Recuperación Intermitente Nivel 1. Te quiero aclarar que el test fue creado para valorar rendimiento intermitente y no para planificar, para prescribir. Es decir, que es un test de control. La velocidad que nos otorga este test no es una velocidad de prescripción. No sirve, como nos han hecho creer mucho tiempo. Incluso el creador Vansgo en su libro lo deja bastante claro. Nos va a permitir diferenciar jugadores de diferentes niveles competitivos, detectar las diferencias entre puestos deportivos y determinar cómo varía el rendimiento deportivo a lo largo de la temporada. Nos va a dar como datos los metros recorridos intermitentes de manera intermitente, y eso correlaciona mucho, tiene una correlación, un R de 0,77, es decir que si yo mejoro el Yo-Yo Test, explica por lo menos el 77% de la mejora del rendimiento en la cancha, en la competencia. Si yo mejoro el Yo-Yo Test de recuperación intermitente nivel 1, es muy probable que mejore la cantidad de metros recorridos a alta intensidad en un partido y lo pueda cuantificar con el Time Motion Analysis o con los GPS. Pero la velocidad máxima intermitente que me da este test es una velocidad de control, no es una velocidad de prescripción. Entonces, este test me va a permitir medir la capacidad de recuperación de esfuerzos intermitentes de alta intensidad con predominio del metabolismo aeróbico, pero no fue diseñado para prescribir entrenamiento intermitente. El nivel 2 me permite medir lo mismo, pero con mayor demanda de reservas anaeróbicas de velocidad, según el autor Bucheit, Mario Buchet, creador del 30-15, después lo vamos a ver, pero mide la capacidad de recuperarme de estos esfuerzos, pero con gran porcentaje de reserva anaeróbica de velocidad, que es el término que se utiliza hoy en día. Y ahí tenemos referencias de lo que sería un buen resultado en el Recovery 2, donde un deportista elite de fútbol debería llegar por lo menos al estadio 21, según Basgo en el 97. Estoy seguro que esto ya queda corto hoy en día. Este es el test Yo-Yo de recuperación intermitente nivel 1. Los participantes deben de estar ahora en sus posiciones de largada listos para recibir la información final. La intención del test Yo-Yo de recuperación intermitente es correr cuantas veces sea posible de un lado a otro entre las marcas a las velocidades indicadas por las señales en la cinta. Luego de cada carrera de un lado a otro, usted tiene 10 segundos para correr alrededor de la marca ubicada detrás de la marca de inicio. Es importante que se detenga completamente en la marca de inicio antes de la siguiente señal. La velocidad de carrera es algo baja al comienzo, pero se incrementa rápidamente mientras el test progresa. El incremento de velocidad se indica mediante una doble señal. La primera vez que usted no esté disponible para hacer la carrera de un lado al otro dentro del tiempo dado,
recibirá una advertencia. La próxima vez que eso ocurre, el test habrá finalizado. Su nivel de velocidad final, así como el número de intervalos de 20 metros cada uno al final del nivel de velocidad, son registrados. Ahora, prepárese para iniciar el test. Bien, esa es la introducción, para que lo recuerden a quien no lo conoce. Bien, pero otros test surgieron, hay muchos ya. Uno de los que tiene más estudios y más validaciones es el 3015 de Buchheit. Ahí tienen un poco el diseño de la versión larga de 40 metros. Hoy en día está la versión corta, que es la que más uso yo. Y este test sí está validado para obtener una velocidad de prescripción. Y es un test que nos da una velocidad final, un estadio final, una velocidad final que representa una intensidad que está por encima de la velocidad aeróbica máxima, que está con un cierto porcentaje de reserva anaeróbica de velocidad, que tiene más correlación con la capacidad de repetir sprint. Es un test que nos va a dar un valor integrado, que va a tratar de representar una intensidad que representa la velocidad intermitente máxima, que es una intensidad mayor a la velocidad aeróbica máxima. También nos va a permitir individualizar el entrenamiento, nos va a permitir conocer el rendimiento intermitente a lo largo de la temporada, ¿no? Y al igual que todo test intermitente, se puede mejorar a través de diferentes variables. Se puede mejorar la resistencia en estos deportes de esta manera, validándola de esta manera, a través de otras cualidades, mejorando la fuerza, mejorando la velocidad, mejorando la agilidad. Es decir, si yo mejoro mi capacidad de change of direction, que es COD, generalmente aparece, que dice ahí COD. Si yo mejoro la capacidad de aplicar fuerza contra el suelo, entre otras cosas, voy a mejorar la resistencia. Si yo mejoro la capacidad de aplicar fuerza en diferentes ángulos articulares, voy a mejorar la resistencia, porque este test y estos test tratan de englobar y valorar el rendimiento intermitente y todo lo que involucra el rendimiento intermitente. El test inicia en 5 segundos. Listo. Comienzo. Velocidad de carrera 8. Esos tests son bit tests. Y como verán acá, ya estos tests, este test, el 3015, ya tiene mucha evidencia, tiene muchas referencias. Vean acá la cantidad de referencias que tienen en deporte masculino. Por ejemplo, vamos a ver si encuentro fútbol. Bueno, ahora no veo alguna mano, pero bueno, vemos acá en hockey, división A, debería llegar a un estadio de por lo menos a nivel cercano a 20. Es decir, tenemos referencias de cada deporte que nos pueden dar un parámetro de qué es bueno y qué es malo, para alcanzar esos requerimientos físicos y después tratar de mantenerlos. También tenemos referencias en mujeres. Otra propuesta que me parece muy interesante es la propuesta de un colega argentino, Gastón Ferrer, con el TBD, que es el test intermitente variable específico para deporte de conjunto, que sigue la misma lógica que el yo-yo, sigue la misma lógica que el 30-15, esta intención de valorar el rendimiento multifactorial de estos deportes. Consiste en carreras de ida y vuelta, con variadas pausas, que las micropausas son variables, la intensidad de ida y de vuelta son variadas, hay gestos motores que intentan representar el gasto energético de los gestos deportivos de estos deportes. Y les voy a compartir la introducción, pero para que entiendan cómo se valora la resistencia de una concepción. A partir de entender la resistencia de determinada manera, yo voy a poder generar test, y voy a poder valorarla, y voy a poder entrenarla de determinada manera. Este es el TBDEC, test intermitente variable específico para deportes de conjunto,
creado por Gastón Ferrer en el 2009. La función principal del test es valorar la resistencia intermitente variable de la forma más específica y fidedignamente posible. El test consiste en recorrer tantas carreras de ida y vuelta entre dos marcas como sea posible. Las marcas, generalmente conos, estarán separadas por 20 metros entre sí. La velocidad de carrera a la que se deberán ajustar perfectamente será marcada por una señal sonora. Dicha velocidad será siempre superior durante el trayecto de ida. En un comienzo la carrera de vuelta será unos 3 segundos más lenta, para que a medida que pasen los niveles, dicha diferencia se llegue a achicar menos de un segundo durante los últimos niveles. Así y todo, deberán comprender que la carrera de vuelta siempre se realizará a una velocidad menor que la de ida. La velocidad en el trayecto de ida, como en el de vuelta, se irá incrementando con el pasar de cada nivel. Luego de cada pasada de 20 metros, los participantes tendrán una micropausa de 3 segundos. Al finalizar la segunda pausa, una vez que se ha vuelto al lugar de salida, sonará una señal indicando la realización de un salto rodillas al pecho, para que a continuación suene nuevamente la señal que indica la nueva partida del siguiente subnivel, exactamente a los 2 segundos del sonido que indicaba la realización del salto. Es por eso que esa pausa en total dura 5 segundos, en la cual está incluido el salto que deberá ejecutarse correctamente durante todo el test. Se dará por concluida la evaluación cuando no se llegue con la señal sonora por segunda vez consecutiva a las marcas, o cuando visible y claramente se deje de realizar adecuadamente el salto de rodillas al pecho. En ese momento, se deberá registrar en la planilla correspondiente el nivel y subnivel alcanzado, los metros intermitentes recorridos y el índice de resistencia intermitente individual que sale en las tablas del cuadernillo técnico del test. Ahora, prepárese para largar. Como vemos, es un test que es bastante multifactorial y que intenta representar la dinámica de los deportes de conjunto. Acá les presento una aplicación que está gratuita, que se la pueden bajar, ahora después se las comparto, que es para prescribir todo este tipo de entrenamiento. Se llama Intermittent Timer 3.0, fue creada por mi equipo de trabajo, está disponible para todos ustedes si la quieren descargar. A partir de esta aplicación pueden diseñar todo este tipo de trabajo basados en este paradigma de la evaluación intermitente. Todos estos pequeños cuadros representan diferentes concepciones de entrenamiento de la resistencia, en un continuo, trabajando circuitos generales, dirigidos y competitivos, y la combinación de todos ellos. Todo esto da para hablar todo un curso entero, que seguramente después les comentaremos cuándo se dictará. Pero es importante entender que siempre va a haber una base donde la guía va a ser la especificidad, el libreto va a ser la competencia, las demandas deportivas, donde vamos a ver momentos generales, momentos dirigidos y momentos competitivos. Los momentos generales son los más inespecíficos, pero que siempre van a respetar la especificidad del deporte. Los momentos dirigidos, cuando empezamos a utilizar los gestos propios del deporte, con el propio elemento, si se quiere, pero sin toma de decisiones. Y las situaciones competitivas son los famosos juegos reducidos, donde ahí se agrega mucho el trabajo en equipo con el director técnico. Todo hasta ahora estuvimos hablando de la resistencia intermitente y dentro de esa resistencia intermitente del fragmento de resistir la alta intensidad. Pero también existe la capacidad de repetir la máxima intensidad y la capacidad de resistir la máxima intensidad en el tiempo, que son los sprints. Porque básicamente lo que valoran esos test que vimos recién es la capacidad de repetir esfuerzos de alta intensidad, pero no de máxima intensidad. Están relacionados, pero no valoran eso. Entonces ahí nos tenemos que ir a entender qué es la capacidad de repetir sprint. Y repetir sprint tiene que ver con estos tipos de esfuerzos que rondan los esfuerzos menores a los 10 segundos, a los 7 segundos, depende del autor, pero tiene que ver con las intensidades máximas repetidas, ¿no? Y tratar de mantener esa intensidad máxima repetida en el tiempo.
Existen diferentes protocolos de RCA para valorar, como verán, son esfuerzos que se repiten, la mayoría son 8, 10, 6, la mayoría son esos, no más, en distancias cortas, que no superan los 20 metros ida y vuelta, o los 30 metros, 40 metros, que las pausas son micropausas cortas, incompletas. Como verán, existen diferentes protocolos. La realidad es que Barbero Álvarez, que es uno de los principales que ha estudiado este tema, dice que es muy difícil englobar a todos los deportes en un test de RCA. Por eso, el diseño, el desarrollo y la aplicación de las pruebas de RCA tienen que ser específicas y tienen que representar la demanda temporal y espacial de cada deporte. Es decir, que tenemos que ser capaces de elegir el mejor test que represente las demandas de nuestro deporte o crearlo. Y siempre estos tipos de test van a evaluar esta idea de la capacidad o la potencia. Potencia entendida como la máxima expresión del jugador, en este caso, el sprint más rápido. Si vemos acá el jugador A y el jugador B, y vemos la columna izquierda, vemos los tiempos de sprint, obviamente, mientras menor tiempo, quiere decir que corro más rápido la distancia. Vemos acá cómo el jugador azul tarda más tiempo que el jugador B, pero no pierde tanto rendimiento, es decir, son todos los sprints parecidos. Ahora vemos cómo el jugador B tiene un mejor sprint, pero va perdiendo mucho rendimiento. Y ahora hago una pregunta. ¿Ustedes a quién prefieren? ¿Al jugador A o al jugador B en su equipo? Aquel que tarda mucho más, pero son todos parecidos sus sprints, o aquel que la diferencia es significativa y, lamentablemente, merma más el rendimiento. ¿Cuál prefieren ustedes para su equipo? A ver si los agarro despiertos. No veo el chat, así que decime, Diego. Bueno, profe. Está un poco peleado. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos para la A. Tenemos 3 votos para B hasta ahora. Bueno. Hay 2 más para B. 7-4, va ganando A. 8-4, va ganando A. Que jueguen. 9. Bueno, la realidad es que de nada me sirve la capacidad, es decir, que no merme tanto el rendimiento en el A, si en ningún momento es más rápido que B. ¿Se comprende? Es decir, hay como cierto umbral a tener en cuenta de rendimiento. El jugador A aguanta mucho más su rendimiento, pero el jugador B siempre va a llegar antes, a pesar de que mermen significativamente su rendimiento. La respuesta más lógica sería que está buenísima que el jugador B no pierda tanto el rendimiento, pero de nada me sirve si en ningún momento es más rápido que B, porque B siempre va a llegar antes. Entonces, una vez que logro cierto parámetro, es decir, logro ciertos requerimientos, yo sé que los sprints en un futbolista tiene que ser de tanta velocidad, bueno, ahí a partir de ese nivel alcanzado, de cierta base, puedo pensar en sostenerlo en el tiempo. Entonces, como conclusión, deberíamos alcanzar determinadas velocidades de sprint y a partir de ahí pensar en sostenerlo en el tiempo. Algunos ejemplos de qué pasa cuando entreno con estas cosas. Acá hay un famoso estudio de Ferrari Bravo, en 2008, que hizo un protocolo de RCA,
3 series de 6 sprints, esos sprints duraban aproximadamente 7 segundos, eran 40 metros, 20 metros ida y vuelta, donde las micropausas eran 20 segundos y las macropausas eran de 4. Lo interesante de la muestra es que fue con jugadores profesionales y jugadores amateur, divididos en 2 grupos, con 2 estímulos semanales durante 7 semanas, durante el periodo competitivo, es otro dato importante. La intensidad es all out, es decir, que esos 20 metros ida y vuelta se corrían a la máxima intensidad posible, eso es el all out, eso es un sprint. Y se evaluó el yo-yo recovery 1, se evaluó el contramovimiento y el squat, y se evaluó un test de RCA. ¿Qué pasó? Este tipo de metodología mejoró variables aeróbicas conocidas como el consumo máximo de oxígeno un 6%, en jugadores que ya tenían un buen consumo, que estaban por encima del 50%, mejoró el tiempo de RCA, es decir, que mejoró la capacidad de repetir sprint, y mejoró el recovery, es decir, mejoró la capacidad de resistir esfuerzos de alta intensidad. Es decir, que un entrenamiento de estas características mejora varias variables físicas del rendimiento. Otra cosa que hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado con los juegos reducidos. ¿Por qué? Porque está bueno integrar, está bueno ese tipo de metodologías, pero siempre tiene que ser complementadas con otro tipo de trabajos más inespecíficos, tratando de ser lo más específico posible, respetando distancias, tiempo, cambios de dirección, etc. Porque los juegos reducidos tienen trampas. Los juegos reducidos, aquellos jugadores que son de menor nivel técnico, no le van a poder sacar mucho trabajo porque no van a poder desarrollar la intensidad que corresponde. Y a su vez los jugadores más experimentados van a poder, con sus recursos de inteligencia táctica y alta calidad técnica, van a poder hacer el famoso regular, y probablemente no lleguen a las intensidades necesarias para lograr las adaptaciones buscadas. Entonces tiene que haber una buena dosificación de los trabajos reducidos, pero también tiene que haber un complemento con los trabajos más inespecíficos, como pueden ser los circuitos de encadenamiento de esfuerzos neuromusculares a lo largo del tiempo, con o sin gestos específicos, y también el trabajo de carrera, pero no carreras de 50, de 60, de 170 metros, sino distancias cortas, esfuerzos cortos, a intensidades que representen la competencia. Las situaciones más relevantes de la competencia. Y planificarlas, que pueden ser por vueltas, que pueden ser por tiempo total, o que pueden ser por densidad. Va a haber diferentes formas de organizar los entrenamientos, ya sean por pasadas intermitentes, por circuitos intermitentes, por sprints repetidos, o por juegos reducidos. Les dejo la biografía, les dejo mis contactos, mis formas de contactarme, y quedo a total disposición, y muchas gracias para la ronda de preguntas.